Dios bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. Seguimos con la segunda parte de este gran tema, características de una buena iglesia. Empezamos. Retomando el punto 4, donde la iglesia tiene que haber orden en todo, en los horarios, en los roles de, qué sé yo, maestras de escuela dominical, que grupo de música, que diáconos, todo tiene que haber un orden. Algo tan sencillo, mis hermanos, que si el culto, qué sé yo, empieza a las 11 de la mañana, o los cultos de la noche, qué sé yo, empiezan a las 7 de la noche, que se inicie a la hora que se debe. Hay gente que dice, no, demos unos 5 minutitos para los que van llegando, es que solo vemos 3 personas. Mis hermanos, eso es una falta de respeto para las personas que sí se pudieron organizar, sí pudieron preparar todo para llegar puntual a la iglesia. Entonces se premia que el culto inicie tarde para que no se pierda nada la gente que llega tarde. ¿Tiene sentido eso? No. Y ahora, en el asunto de puntualidad, tristemente se ha vuelto una cultura que a todo llegamos tarde y no puede ser, excepto para el trabajo, en su mayoría creo yo, porque hay sus excepciones, gente llega tarde al trabajo, pero ¿cómo es posible que para el trabajo si llegamos temprano? Porque sabe que si llegamos tarde, resulta que me mandan una amonestación escrita por llegar tarde. Sigo llegando tarde, una amonestación, una amonestación verbal primero, después una escrita y después chao. Ahí sí llego temprano, pero para las cosas de Dios no. O sea, para los líderes, para los pastores, si usted tiene sirviendo a gente que no es responsable, ¿qué tiene que hacer usted? Volvemos a lo mismo. Dios es un Dios de orden. Y no como una persona que me dijo, es que yo ya no le digo nada porque él ya es un adulto, una adulta y ya tiene que ver cómo hace. No, porque ese pastor se está lavando las manos y se hace de la vista gorda popularmente. Entonces, punto número 4, tiene que ser una iglesia de orden, mis hermanos. Y orden tanto en finanzas, en puntualidad, en que las cosas se cumplan y no que sea algo constante, porque si los líderes llegan tarde, ¿qué ejemplo van a tener las personas que vienen a la iglesia? ¿Qué ejemplo van a tener como, de por sí siempre llegan tarde? Yo he escuchado gente nueva que llega temprano, pero se dan cuenta que siempre inician tarde, entonces, la próxima vez, y ya se me va a ir haciendo costumbre, que el culto era a las 11, no, hombre, lleguemos a las 11:30, no es que nunca inician puntual. Ay, hermano, no. Una buena característica de una buena iglesia es que es una iglesia ordenada en todas las áreas, desde finanzas y, por ejemplo, puntualidad. Estamos. Punto número 5. La iglesia tiene un plan de trabajo, un propósito. Este punto es parte de los que leí al principio, que Dios es un Dios de orden. Si en una iglesia no hay un propósito, no hay un plan de trabajo, se me viene a la mente, qué sé yo, yo creo que toda empresa tiene un plan de trabajo. Un ejemplo, en mi trabajo, mi jefe me pide el plan anual de lo que yo voy a hacer. Y resulta que en toda empresa tiene que haber un plan de trabajo. ¿Por qué? Porque así se ven las proyecciones, lo que se va a trabajar, cuál es la visión, cuál es la misión, por ejemplo, cuál es el credo de la iglesia, y un sinfín de puntos que ayuda a tener un propósito de la iglesia, un plan, una estrategia. Pero si no hay nada de eso
y la iglesia solo se enfoca en cultos de oración, cultos domingos y nada más, híjole, y en todo el año solo hizo eso, hay que hacer ajustes y hay que mejorar. ¿Dónde está el plan, qué sé yo, iniciar enseñanzas, discipulados? ¿Dónde está, qué sé yo? Yo me recuerdo una iglesia en que todos los años de las ofrendas se recaudaba cierto monto y se iba a los hospitales y se iba a tocar y se llevaba la palabra de Dios. Eso es parte de un plan. Había otro plan en esa iglesia donde cierta parte de las ofrendas se destinaban para diciembre, comprar regalos, en diciembre comprar comida. Y me acuerdo que yo iba al Parque Central a las 9 de la noche a dejar sándwich, café, comida. Eso es un plan de trabajo. Pero una iglesia que solo se dedica a trabajar, bueno, no sé si a trabajar, pero solo se dedica a los martes a orar nada más y los domingos de culto y listo, y no hace absolutamente nada, híjole, se complica, porque volvemos a lo mismo, como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando también, porque de nada sirve orar y orar y orar si nosotros no estamos haciendo absolutamente nada, mis hermanos. Un ejemplo, esta es una manera de evangelizar, donde estoy compartiendo la palabra de una manera transparente, según lo que dice la Biblia y no según la opinión de Josué. Porque sepan una cosa, mis hermanos, mi opinión no cuenta, mi opinión no vale. Lo que vale aquí es la palabra de Dios. Yo sencillamente soy un simple transmisor de lo que dice la palabra. Ni le quito ni le pongo. Vea que todos los puntos que hemos hablado lo sustento con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, una iglesia ordenada tiene un plan, tiene un propósito. ¿Qué va a hacer? Porque si una iglesia no tiene nada de eso, es una iglesia muerta, es una iglesia que al final son iglesias raquíticas, se van vaciando, se vacían las ofrendas. Entonces eso es como un ciclo vicioso. Como hay poca gente, no hay mucha ofrenda. Como no hay mucha ofrenda, no se puede ayudar al necesitado, al hambriento, al que realmente tiene ciertas situaciones. O sea, es que no, mis hermanos. Donde hay orden, está Dios. Punto número 6. La iglesia, el tema central tiene que ser de arrepentimiento. ¿Por qué de arrepentimiento? Porque ya hemos hablado que se habla que Dios es amor. Es cierto, Dios es amor, por supuesto, hay que predicar de eso. Se habla que usted puede ser hijo de Dios. Claro que sí, ciertísimo. Se habla que Dios siempre está con nosotros. Claro que sí. Pero si esa es toda la información que se va a recibir de la iglesia a la gente de la congregación, es una información, hermanos, la verdad, una información incompleta. Se tiene que hablar de arrepentimiento, porque Dios es amor, pero si no nos arrepentimos, nada sirve. Que Dios dice que podemos ser hijos, sí, pero si no nos arrepentimos. Que Dios es nuestra fortaleza, sí, pero si no nos arrepentimos. Que Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio. Tengo el Salmo 91 abierto, sí, pero si no me arrepiento. Que Dios dice que hay que ser buen hijo y hacer un montón de cosas, sí, está bien, pero si no me arrepiento, de nada sirve, mis hermanos. Lean conmigo. Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, ojo lo que dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo dice Juan. Y ahora vea lo que dice Jesús, Mateo 4:17. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca. Solo quise poner 2 citas porque en el libro de los Hechos, los discípulos
los apóstoles como Pedro y todos los demás comenzaron a hablar de, ok, sí, Dios es maravilloso, Jesús murió en la cruz, que hay que predicarlo y de tal manera amó Dios al mundo, sí, pero tenemos que hablar también del arrepentimiento, porque ahora, mis hermanos, eso es lo que menos se está haciendo. Una iglesia con una característica correcta tiene que ser que hable del mensaje de arrepentirse, porque si nadie nos dice que tal cosa hay que cambiarla porque sencillamente no la queremos mencionar para no espantar a la gente, porque entramos en un ambiente de iglesias de caerle bien a todo mundo, estamos mal, mis hermanos. No puede ser. Una iglesia correcta se caracteriza que hable del arrepentimiento. Repito, también hay que saber decir las cosas, que hago un paréntesis. Yo me he topado con personas donde converso y les pregunto, ¿usted se ha sentido incómodo de lo que hemos hablado, de lo que usted ha hecho que a Dios no le agrada? No. ¿Por qué? Porque hay que saber decir las cosas. Hay que hablar de arrepentimiento, sí. Hay que hablar de amor, pero también de terminar con arrepentimiento. ¿Que Dios nos ama? Sí, pero hay que terminar hablando de arrepentimiento. Tenemos que hablar de arrepentimiento porque vivimos en un mundo donde nadie se arrepiente. Y este mundo está peor que nunca, porque la palabra de Dios dice que la maldad va a aumentar, naturalmente. Entonces, como la maldad aumenta, lastimosamente más bien se habla menos del arrepentimiento porque hay iglesias que quieren caerle bien a todos y eso pierde la objetividad de ser iglesia. Seguimos. Punto número 7, es objetiva, no es subjetiva, no es familiar, no hay amigos, no hay favoritismos. Aquí entramos, mis hermanos, en otro tema candente, picante. Resulta que en las iglesias que yo he visitado, hay iglesias que son familiares, donde se ha perdido el objetivo principal, que por ejemplo, para servir, se debe seguir lo que dice la palabra de Dios, no mi criterio. Cuando se pierde la objetividad, hay iglesias que solo la familia, se le dice por decirlo así, la familia pastoral. Solo la familia pastoral son líderes, solo la familia pastoral sirve, solo la familia pastoral hace esto, hace lo otro. Y si uno da opinión de algo, le dicen a uno, sí, ahí vemos. Aclaro, créanme que ha pasado. Y había una iglesia que una amistad me decía, ¿sabe qué, Josué? Uno para servir en esa iglesia, uno tiene que casarse con una de las hijas del pastor, a ver si acaso. Ese es el punto al que yo voy. Son iglesias que han perdido la objetividad. Y como yo soy el pastor, y humanamente, y yo fundé la iglesia, yo no voy a dejar que alguien, no voy a dejar que alguien arruine todo, no, porque no es su iglesia. Es la iglesia de Dios, no es su iglesia, pastor, familia pastoral, no, las cosas no son así. Y resulta que no solo la familia, sino que amigos, intereses de por medio. Existen iglesias que ponen personas a servir donde, según la palabra, no reúne lo necesario, donde está en una práctica, vive en un estado de pecado, está en una práctica pecaminosa, pero como yo soy el pastor y esa persona me ha salvado la tanda, me ha ayudado, y él ya está sirviendo, no lo puedo quitar. Eso es ser subjetivo, poniendo mis intereses de por medio. Es que mi amigo siempre llega tarde y es el encargado de tal cosa. Pero no lo quito porque como es mi amigo, hay intereses contrapuestos, intereses de por medio. Entonces dejo ser objetivo a lo que dice la Biblia y comienzo a ser subjetivo. Y las cosas no pueden funcionar así, hermanos. Aunque parezca que todo va marchando bien, porque alguien podrá decir,
está equivocado este muchacho porque llevo tantos años manejando las cosas así, pero les voy a decir algo, solo porque lleva tantos años manejando las cosas así, no quiere decir que ha estado bien. No ha estado bien. Pero ¿cómo explica que la iglesia se ha sostenido? Por pura misericordia, por pura soberanía de Dios, mis hermanos, sencillamente. No es porque tal vez una iglesia esté haciendo bien las cosas. Estos todos han visto, y yo he estado inmerso en esas iglesias que tal vez han trabajado de esa manera. Y ellos no se dan cuenta, pero la iglesia se estanca. ¿Por qué? Porque dejé poner la mirada en Cristo y la estoy poniendo la mirada yo como pastor en mi familia, en mis intereses y en mis amigos. Leamos las siguientes citas. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Marcos 10:35-40 dice: entonces Santiago y Juan, que eran discípulos, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: maestro, queremos que nos hagas un favor. Y ojo, le dice Jesús: ¿cuál es la petición?, preguntó él. Ellos contestaron: cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga del sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Entonces Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Vemos una respuesta de Jesús, objetiva o subjetiva. Vemos que dos discípulos: Señor, yo quiero sentarme uno a la izquierda y el otro a la derecha. La respuesta de Jesús fue objetiva. Dice: no, eso, a mí no me metan en eso le corresponde a Dios. Dios es el que manda. Yo estoy enfocado en cumplir cada profecía y cada mandato. A Jesús no lo vemos: venga, ustedes se van a sentar a mi derecha, ustedes a la izquierda. No había favoritismos, no había. Entonces, ¿cómo es posible que en iglesias, solo porque son hijos de pastores o porque son amigos de pastores, tienen ciertos privilegios? Las cosas no funcionan así. La palabra de Dios no me enseña eso. Que, tengo a hijos de pastores sirviendo y tengo amigos sirviendo, pero si hacen lo incorrecto o no están dando la talla, hablando popularmente, tengo que hacer algo yo como pastor. Jalarles el mecate, como dicen popularmente, o poner a una persona que sí cumpla con lo que yo estoy buscando, pero no hacerme de la vista gorda, porque así como hay políticos corruptos, porque no ponen los intereses del Estado aquí, y más bien pongo mis intereses por encima de los intereses del Estado, me vuelvo un político corrupto. Y suena feo decirlo, pero también los pastores, al manejar esas cosas de manera inadecuada, se vuelven pastores corruptos también. Seguimos. 8. Practica la gran comisión. Leamos Mateo 28, 19 al 20. Dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Bueno, aquí no hay mucho que decir. Como les dije, tenemos que practicar esa ordenanza. La gran comisión, ¿hacer qué? Discípulos. Las iglesias tienen que estar siempre en constante enseñanza,
a ser discipulados. ¿Por qué? Porque si no la iglesia no va a crecer, la iglesia va a quedar estancada, la iglesia al final van a ser los mismos servidores y entonces va a haber murmuración y eso va a generar un efecto dominó en la cual van a decir, ay, si siempre ponen los mismos. Pero si la iglesia no prepara a otros, ¿cómo va a ser? La iglesia ha perdido el enfoque en otras cosas, en hacer la iglesia bonita, en hacer la iglesia grande. Claro, no estoy diciendo que esté mal, pero si esa es mi prioridad, no estamos bien. La prioridad es el mandato, la ordenanza, la tarea, la consigna que Jesús nos dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Salgamos de las cuatro paredes, compartamos la palabra de Dios. Cada vez que yo salgo, yo ando entregando estas tarjetitas, miren, y las voy repartiendo y le digo, Cristo le ama, y comparto la palabra para que vean estos mensajes de salvación, para que, como dice, uno sembró y otro recogió. Tal vez yo no voy a ver a esa persona aceptando a Cristo, pero otra persona sí. Wow, le hablé y ya estaba preparada la tierra para esa semilla llamada la palabra de Dios. Entró en buena tierra, penetró hasta lo más profundo de su corazón y esa persona puede aceptar a Cristo. Tal vez usted no lo va a ver, pero otro hermano en Cristo sí. Entonces, sí o sí, tenemos que practicar la gran comisión. Seguimos, siguiente punto. Punto número 9. Te equipa para crecer en discipulado. Producirá líderes. Como les estaba diciendo, mis hermanos, como igual parecido al punto anterior, la iglesia tiene que tener un crecimiento. Obviamente que hayan personas, pero ¿qué tipo de personas va a tener esa iglesia? Tiene que ser personas que vayan creciendo, madurando espiritualmente, porque Pablo lo menciona. Lean conmigo, Hebreos 5, 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ojo, que importante. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Estamos hablando niño de mente, ¿verdad? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pablo comienza a exhortar a la iglesia, a una de las iglesias, que es necesario que, por ejemplo, si yo llevo cierta cantidad de años, pongámosle, no sé, pongámosle 5 años, 10 años, y yo me sigo comportando como un bebé espiritual, ahí es donde Pablo está diciendo, pero ¿qué pasa con ustedes? Entonces, es necesario, mis hermanos, que haya un crecimiento espiritual auténtico. Pero, ¿cómo logramos eso? Pastores, líderes, es necesario e importante que siempre haya una constante capacitación, una etapa siempre de crecimiento. Algunos pastores me han dicho, Josué, pero es que eso se ha hecho. Sí, pero ¿hace cuánto fue que se hizo? ¿Y qué personas eran las que participaban de esos discipulados, de esas enseñanzas? Pero resulta que ahora posiblemente esas personas ya no están en esa iglesia y más bien las que hay son, por decirlo así, gente nueva, una generación nueva, en la cual, aunque ya por mucho tiempo hayan hecho discipulados, hay que seguir haciendo discipulados por los nuevos, por las personas nuevas que vienen llegando, porque si no, ¿cómo van a alcanzar el crecimiento espiritual? Porque si no hay un crecimiento espiritual, ahí se pierde el tiempo, porque los pastores tienen que estar atendiendo situaciones que son innecesarias, sencillamente por una actitud de inmadurez, que la persona me dijo, que yo le dije, que me contestó, que me hizo caras, resolviendo niñerías en la cual no debería estar pasando. Leamos otra cita, 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Volvemos a lo mismo, mis hermanos. No es que vayan, enseñen, ¿qué van a enseñar? Tienen que enseñar
sana doctrina, palabra de Dios, donde es necesario un buen aprendizaje, una buena enseñanza, un buen discipulado, donde las personas puedan tener estudios bíblicos y así poder, esas personas que están aprendiendo cuando ya estén preparadas, enseñar a otros. Entonces vean mis hermanos, sí o sí, esta es una de las características de una buena iglesia. Porque a veces las iglesias entran en una situación de engorde, que solo ellos y ellos y ellos, porque puede ser que efectivamente en algunos casos sí den discipulados y todo eso, pero se quedan con ese conocimiento, no lo comparten, no lo externan, no lo enseñan, y así tampoco funcionan las cosas. La iglesia, la gente que tiene el conocimiento bíblico de una doctrina sana, por supuesto, es necesario que transmita ese conocimiento y así eso se convierte como en una ramificación. Por ejemplo, vean este árbol. Bueno, mis hermanos, se acabó el tiempo otra vez con esta segunda parte de este gran tema. No se pierda la tercera parte, que va a estar muy buena, y nos vemos la otra semana. Que Dios los bendiga. Hasta luego.